Siempre tuve la sensación de que si hacía las cosas con orden, las piezas encajarían. Me llamo Andrés y eso que cuento pertenece a los años en que creí que la estabilidad era cuestión de rutina. Trabajo, pagos, alguna salida con amigos los sábados, llamadas con mi madre los domingos. No venía de una familia adinerada. Aprendí a valorar el dinero por la importancia que tenía para la tranquilidad, pagar el alquiler, darle un colchón a mis padres cuando pudieron necesitarlo, ahorrar para unas vacaciones que parecían cada vez más necesarias. En mi cabeza, un préstamo puntual, limpio, era la forma más rápida de aliviar una temporada complicada. Esa frase, limpio, se me quedó grabada por semanas como si fuera un juramento que me iba a proteger. Nunca imaginé que firmar algo así sería el comienzo de una espiral que me arrastrara. Vivía en un pequeño departamento en un edificio antiguo con vecinos que conocía por nombres y poco más. Mi vida tenía rituales: café negro a las 7, transporte público a las 8, trabajo de 8 a 5 con pausa corta para almorzar en un parque cercano cuando el clima lo permitía. No tenía hijos, pero sí una relación estable con Lucía, que era mi compañera de vida por 4 años. Ella era una de las razones por las que buscaba soluciones rápidas. Su remuneración había cambiado por un proyecto que no prosperó y eso nos dejó con menos liquidez. Teníamos conversaciones despreocupadas sobre ahorrar para un viaje, pero se convirtieron en discusiones contenidas cuando las cuentas comenzaron a apretar. Aún así, lo que predominaba era una sensación de certidumbre. Éramos responsables, siempre pagábamos, y eso bastaba para mantener la calma. En mi trabajo me esforzaba, no por ascender necesariamente, sino por sostener lo que teníamos. Mis jefes sabían que podía resolver problemas de última hora. Tenía un grupo de amigos con quienes compartíamos lecturas y cervezas los fines de semana. Éramos un colectivo de economías mixtas. Algunos pagaban sus deudas sin sudar. Otros, como yo, contábamos los centavos. Nunca me había considerado vulnerable a engaños. Cuando me hablaron del acuerdo que parecía hecho a la medida, todo fue muy natural. La promesa de un monto que cubría deudas inmediatas, cuotas que no estrangularían el presupuesto y un asesor que aseguraba transparencia. Me vendieron la idea de que sería una mano amiga que establecería la paz en nuestras finanzas. Firmé pensando que era un préstamo limpio y que con un poco de disciplina todo volvería a su cauce. El acuerdo llegó con papeles y una charla que duró 1 hora. El intermediario hablaba con calma, con palabras técnicas que yo acepté como si fueran parte de un ritual necesario. Mostró gráficas, simulaciones, ejemplos de personas que habían salido adelante. Me dio confianza el hecho de que todo estuviera por escrito. Firmé. Fue una firma en una tarde donde el cielo estaba gris. Recuerdo haber mirado por la ventana, pensando en lo fácil que sería salir del apuro. No pedí la copia completa del contrato ese día. Lo hice 2 días después, y cuando la tuve, la ojeada rápida me valió lo que yo interpreté como la formalidad que necesitaba. No era ni arrogancia ni negligencia deliberada. Era la creencia de que estaba tomando una decisión responsable. Me entregaron un cronograma de pagos, una suma y una tasa que en apariencia no era abusiva. Lo que no vi entonces, lo leería meses después, con una mezcla de espanto y determinación. Al principio todo marchó según lo previsto. Pagos puntuales, la sensación de control volvía. Pero unas semanas después surgieron cargos imprevistos. Comenzaron con transfers mínimas, que atribuían a comisiones. Luego aparecieron sumas mayores, que según el intermediario, correspondían a servicios administrativos. Me sorprendió el mecanismo. Los avisos llegaban por correo electrónico y a veces por mensajes que parecían generar más confusión que claridad. Cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. Son procedimientos estándar. En los próximos meses quedará equilibrado. Mi paciencia era puesta a prueba. Lo que primero fue molestia se fue volviendo inquietud. Comencé a notar que el monto que debía no correspondía a lo que había firmado. Era más grande, y no solo un poco. Aumentaba con una constancia que no podía explicar. La tensión se coló en la vida cotidiana. En el trabajo intentaba no mostrarlo, pero hubo días en que mi concentración se fracturaba. Pensaba en cómo cuadrar los números, en qué recortar. La relación con Lucía sufrió cambios sutiles. Las conversaciones sobre ahorros se transformaron en silencios incómodos y avisos de facturas sin comentar. Mis amigos notaron menos ganas de salir. Las cervezas se cambiaron por cafés cortos. Empecé a sentirme observado por el peso de una responsabilidad que no me correspondía en su totalidad. Pasaba las noches leyendo los mails y comparando cifras, buscando una explicación lógica que justificara los incrementos. Cada vez que llamaba al intermediario, había un nuevo término que justificaba el cargo, como si existiera un manual de excusas que desplegaban con perfecta sincronía.
Me sentí humillado por depender de explicaciones vagas y por haber confiado en alguien que ahora parecía manejar la información a su antojo. La primera injusticia fuerte fue una notificación formal que llegó por correo certificado, una deuda por retrasos que no habían sido advertidos previamente y que incluía penalizaciones que jamás me explicaron en su magnitud. Fue la primera vez que me sentí estafado con claridad. Al abrirla, el papel traía números que no cuadraban con mis registros y una fecha de inicio que no correspondía. El golpe fue más emocional que económico. La sensación de haber sido manipulado me enojó y me dolió. Recuerdo estar sentado en la cocina con ese documento en las manos, mi respiración rápida, la cocina y la luz de la tarde convirtiéndose en un telón distante. Llamé, pedí explicaciones y recibí evasivas. Cuando insistí, me ofrecieron acuerdos de refinanciación que prometían amortiguar los cargos, pero que implicaban firmar nuevas cláusulas. Era una trampa evidente. Cada firma traía consigo un nuevo conjunto de deudas que se justificaban con tecnicismos. La ruptura del equilibrio fue clara y fulminante. Mi seguridad financiera quedó hecha pedazos, y con ella, parte de mi autoconfianza. Sentí vergüenza de haber confiado ciegamente, vergüenza de tener que contarle a Lucía que estábamos en un apuro más grande de lo previsto. La reacción fue humana y desordenada. Me aislé, pasé noches buscando documentos, revisando correos y comparando contratos. Encontré otras personas con historias parecidas en foros, testimonios dispersos de gente que relataba cargos inesperados o cláusulas rebuscadas. Eso me calzó en un lugar de rabia y esperanza. Rabia por la injusticia, esperanza por la posibilidad de que no fuera un caso aislado y que si juntábamos testimonios, podríamos armar evidencia sólida. Empecé a anotar fechas, nombres, montos y a capturar pantallas de los correos y mensajes. Fue el inicio de un trabajo que por lo menos me devolvía algo de control. Si no podía evitar el daño, iba a conocerlo en detalle. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más injusta. Los avisos se transformaron en llamadas más agresivas, algunas con tono intimidante. Mi jefe notó que mi rendimiento flaqueaba, aunque traté de explicarlo, en un mundo laboral que exige resultados. Hubo miradas y comentarios que me hicieron sentir aún más pequeño. En lo social hubo gente que empezó a tomar distancia. Cuando la vida se complica, las relaciones a veces cambian porque no saben cómo sostener al otro. Lucía, que al principio me apoyó, comenzó a cuestionar mis decisiones con más fuerza. Existía entre nosotros una mezcla de solidaridad y agotamiento. La presión se sintió en el cuerpo, me dolían los hombros. Me costaba dormir y comencé a tener pesadillas en las que los números se multiplicaban sin cesar. Además, con cada mes que pasaba, las sumas pendientes crecían por añadidura, como si el propio sistema actuara en mi contra. La injusticia tuvo consecuencias prácticas y personales. Cancelé un proyecto de ahorro para el viaje de aniversario. No pude ayudar a mi madre en una reparación de su casa, y eso me produjo una culpa que se mezclaba con la impotencia. Mi vida social se redujo. Respondía menos mensajes y evitaba eventos para no explicar mi situación. El trabajo empezó a ser una fuente de ansiedad, y entonces la angustia se convirtió en una constante. Los intermediarios, con voz institucional, presentaban conciliaciones que exigían nuevas firmas. Cada una era un intercambio que me dejaba peor parado. Empecé a perder la confianza en los sistemas formales que creían parar mis decisiones. La sensación fue de estar atrapado en un juego, con reglas invisibles, donde yo había aceptado, sin saberlo, ser peón. Llegó un momento en que ya no pude seguir. Fue una tarde de invierno, después de una llamada que me dejó sin aire. Me comunicaron que mi cuenta había sido reportada a una agencia que afecta el historial crediticio. Fue la gota que colmó un vaso que llevaba tiempo llenándose. Me senté en la cama, rodeado de papeles, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía mantener la fachada de calma. No podía continuar dejándome llevar por excusas. Ese instante fue el punto de quiebre. No fue dramático, no hubo gritos, sino una claridad fuerte y fría. Había que actuar o perdería mucho más que dinero. Esa noche, con la casa en silencio, decidí que ya no quería que mi vida estuviera regida por contratos que no entendía y por personas que se beneficiaban de la confusión. La revelación que cambió el rumbo apareció cuando, revisando por enésima vez las cláusulas, topé con una cláusula de reversibilidad. Al principio me pareció una línea más entre tecnicismos, pero al leerla con atención, vi que había condiciones específicas que permitían anular la operación si se presentaba prueba de errores, prácticas abusivas o falta de transparencia en la entrega de información. No era una panacea. Las exigencias eran concretas y complejas, pero existía una puerta. Fue un giro emocional fuerte, porque junto con la rabia apareció una chispa de esperanza, y también un nuevo reto. Debía reunir pruebas contundentes. Empecé a entender que no bastaba con sentirme estafado,
Tenía que construir un caso con fechas, mensajes, grabaciones y testigos. Mi reacción inicial fue de incredulidad, luego de alivio templado y finalmente de trabajo metódico. Ya no iba a ser una víctima pasiva, iba a ser el trabajo que los intermediarios nunca hicieron por mí, documentar cada paso. La investigación ocupó semanas. Armé un expediente que parecía el de un periodista, correos impresos, capturas de pantalla, grabaciones de las conversaciones telefónicas en las que, con amabilidad protocolar, se evitaban explicaciones. Contacté a otras personas que había visto en foros y empezamos a compartir datos, fechas y patrones. Algunos aceptaron reunirse en cafés, otros prefirieron el anonimato por miedo a represalias. Había consistencia en las historias, cláusulas escondidas, cargos no informados y presiones sutiles para firmar. También encontré cuentas de ex empleados de la entidad que, bajo condición de confidencialidad, revelaron procesos internos que favorecían la escalada de cargos. Todo se fue sumando en una estructura que revelaba más que coincidencias, mostraba un patrón deliberado. Fue agotador, pero por primera vez sentí que tenía una herramienta poderosa, la información. Con el expediente listo, decidí confrontar a los intermediarios. No lo hice con teatralidad, fui metódico. Envié una carta formal explicando las discrepancias y adjuntando pruebas específicas. Pedí respuesta en un plazo que yo mismo consideré razonable. No buscaba la confrontación por el gusto de pelear, sino la restitución de lo que había acordado originalmente. La primera respuesta fue una negación formal, con lenguaje neutro y documentación que intentaba justificar los cargos. No se dieron. Entonces di el siguiente paso. Presenté la documentación ante instancias de protección al consumidor y simultáneamente contacté a un abogado especializado en derecho contractual. Fue una acción que me obligó a poner dinero en algo que quería evitar, pero entendí que era una inversión necesaria para recuperar la dignidad y el control. La confrontación se intensificó. En la primera audiencia, puse sobre la mesa todo: el contrato original, las comunicaciones, las transacciones que demostraban discrepancias. Había nervios, pero también una claridad que me sostenía. No busqué venganza. Expliqué punto por qué los cargos eran ilegítimos. Hubo quienes intentaron desvirtuar pruebas, hubo argumentos técnicos, pero la consistencia de mi expediente y el apoyo de testimonios de terceros empezaron a mover el tablero. Para mi sorpresa y alivio, otros usuarios que vivieron experiencias similares acudieron y ofrecieron declaraciones. Eso transformó el conflicto. Dejó de ser una lucha individual para convertirse en una preocupación colectiva. Empezaron a surgir consecuencias para la entidad intermediaria, investigaciones administrativas y la atención de autoridades competentes. La batalla fue larga. Hubo días de avances mínimos y retrocesos que parecían desmoralizantes. Algunas propuestas de conciliación ofrecían soluciones parciales, pero yo pedía la anulación de los cargos ilegítimos conforme a la cláusula que había encontrado. No fue un proceso limpio en términos emotivos. Sentí fatiga y por momentos dudas sobre si valía la pena todo el esfuerzo. Pero cada vez que alguien me decía que mi caso había servido para que otra persona cuestionara una firma, sentía que no estaba equivocado. Al mismo tiempo, la situación me enseñó a ser precavido. Leí contratos sin prisa, pregunté y contrasté opiniones antes de firmar cualquier documento. Los mecanismos que me vendieron como salvación se convirtieron en un espejo que me mostró cuán expuesto estaba por la falta de información. Finalmente, después de meses, la resolución llegó. No fue un triunfo espectacular ni una salvación instantánea. Fue más bien una restitución técnica que me permitió anular los cargos que habían sido aplicados sin la debida transparencia. La entidad tuvo que corregir las anotaciones en las agencias de crédito, y algunas personas intermediarias enfrentaron sanciones administrativas. No todo se revirtió. Hubo gastos legales y un costo emocional que no se compensa con números. Pero lo esencial se logró: la anulación de la parte abusiva del acuerdo y la devolución de la dignidad que había sentido perdida. La sensación fue una mezcla de alivio y cansancio profundo. Aprendí que la justicia es posible en fragmentos, que requiere paciencia y pruebas, y que a veces la única forma de recuperar algo es pelear por ello con documentos y constancia. Actué de manera decisiva cuando comprendí que la inacción me igualaría al silencio cómplice de quienes me manipularon. Confronté, pedí explicaciones, exigí registros y no acepté acuerdos que me empeoraran. Me liberé, en la medida que fue posible, de la carga de las deudas fraudulentas y expuse lo que había ocurrido. No fue un acto heroico, sino un hábito construido día a día: documentar, preguntar,
No firmar certificados sin leerlos en detalle y buscar asesoría cuando las cosas se ponían turbias. Hubo momentos en que renuncié a la idea de que podría volver todo a lo de antes. Aprendí a aceptar pérdidas inevitables y a legislar mi futuro con herramientas diferentes. Exponer la maniobra fue parte de una liberación que incluyó tanto elementos legales como personales. En cuanto al desenlace del conflicto, las consecuencias para los implicados fueron concretas. La entidad intermedia recibió sanciones administrativas por falta de transparencia y por prácticas consideradas engañosas. Algunos de sus representantes tuvieron que responder ante organismos reguladores. No hubo escándalo mediático estruendoso, pero sí un corrimiento de responsabilidades que, en mi experiencia, fue suficiente para evitar que otros siguieran por la misma senda sin advertencia. Para mí, el cierre fue menos sobre castigo y más sobre reparar lo que se podía. El historial crediticio limpio de algunas anotaciones injustas, el reembolso parcial de ciertos cargos y la tranquilidad de saber que mi lucha aportó a crear una pequeña barrera más en contra de prácticas similares. La reparación económica no fue total, pero sí fue un paso real hacia la recuperación. El cierre emocional fue distinto al alivio técnico. Estaba cansado y a la vez más despierto que antes. Recuperé en pequeñas dosis la confianza en tomar decisiones informadas. No volví a la ingenuidad anterior. Ahora la prudencia era parte de mi día a día. Reconstruir mis finanzas se convirtió en un proyecto de largo plazo. Ajustar el presupuesto, negociar plazos razonables, ahorrar con metas claras y, sobre todo, leer cada cláusula con calma. Dejé de utilizar atajos que prometían soluciones rápidas y empecé a valorar la disciplina y la paciencia. Lucía y yo tuvimos conversaciones sinceras y lentas. Hubo reproches, pero también reconstrucción. Decidimos, por un tiempo, posponer decisiones grandes y concentrarnos en reparar lo inmediato. Juntos aprendimos a ser menos impulsivos y más cuidadosos. Lo que quedó de esa experiencia fue una mezcla de cicatrices y herramientas. Aprendí a investigar antes de confiar, a registrar cada comunicación importante y a no delegar mi responsabilidad de entender lo que firmo. En el camino, también descubrí fuerza en la comunidad. Las voces de quienes compartieron su historia me dieron sustento cuando la mía flaqueaba. La sensación de humillación se transformó en algo fértil. Me enseñó límites y me dio una nueva disciplina. No hubo lecciones moralizantes, sino hechos concretos que cambiaron mi comportamiento. Ahora ahorro con un propósito. Evito préstamos que prometen atajos y consulto a expertos antes de tomar decisiones significativas. A nivel personal, la experiencia me hizo más sano en términos emocionales. Aunque el proceso fue duro, aprendí a manejar la frustración con herramientas prácticas. Escribir, registrar, consultar. Volví a salir, a reír, y dejé que el tiempo operara. La reconstrucción fue paciente. Pequeñas metas cumplidas, cuentas ordenadas, y una sensación creciente de control. La dignidad recuperada no fue un premio, sino el resultado de un trabajo que llevó tiempo y persistencia. Me siento orgulloso de haber actuado, no por orgullo arrogante, sino por la convicción de que valía la pena defender lo que era justo. Esa decisión de persistir cambió mi manera de ver el mundo y mis propios límites. Hoy mi vida tiene un ritmo diferente. Sigo con mi trabajo, con las mismas rutinas, pero ahora hay una pausa antes de firmar. Una consulta antes de aceptar una oferta aparentemente ventajosa. Siento que la experiencia me dejó una fortaleza tranquila. Ya no tomo decisiones por impulso cuando la presión apremia. Económicamente no me recuperé de un día para otro. La tranquilidad se ganó mes a mes, con paciencia y pequeñas victorias. La relación con Lucía se reacomodó. Tuvimos que negociar cómo manejar recursos y expectativas, pero también aprendimos a comunicarnos de forma más abierta. Mis amigos comentan que estoy más cauto y menos proclive a soluciones rápidas. No lo tomo como reproche, sino como un rasgo nuevo que llevó tiempo cultivar. Si miro hacia atrás, lo que más pesa no es el dinero perdido, sino la alteración de la sensación de seguridad que me acompañó durante años. Recuperar esa seguridad fue un proceso íntimo, hecho de decisiones pequeñas, leer contratos, involucrarme en foros, buscar asesoría, persistir en la queja formal hasta obtener respuesta. Viví la humillación de sentirme manipulado, la rabia de descubrir cargos indebidos y la fatiga de una lucha lenta, pero también la gratitud por quienes me apoyaron y la satisfacción de haber reconstruido algo que parecía quebrado. El cierre no es un final absoluto, es más bien un punto donde se bifurca una vida que sigue adelante con otras prioridades y cuidados. No diré que estoy curado de todo riesgo,
ni proclamaré que nadie pueda caer. Solo sé que aprendí la importancia de ser paciente y detallista con lo que firmo, que la justicia puede alcanzarse si se actúa con constancia y pruebas, y que la reconstrucción de las finanzas es una obra de tiempo y paciencia. Hoy me levanto con la sensación de haber ganado algo que va más allá del dinero, un orgullo contenido, basado en haber recuperado mi dignidad paso a paso. Mi historia no termina en un gran triunfo, sino en la decisión cotidiana de reconstruir con cuidado, sin prisas, con la mirada atenta a los detalles que antes no veía. Esa es la calma con la que me muevo ahora, una calma hecha de precaución y de la certeza de que, si algo vuelve a torcerse, estaré preparado para enfrentarla con cabeza fría y con los documentos en mano.